Axel Kicillof en este momento, es conferencia de prensa. La palabra del gobernador bonaerense, a ver. Siendo peritada y sabemos que la investigación está marchando, pero quiero, sobre todo por lo que escuché en estas últimas horas, quiero dejar en claro que esto no es de ninguna manera, un hecho que puede considerarse una cuestión individual o por el estado de desequilibrio mental de una persona, cosa que todavía no conocemos. No estoy con esto infiriendo ni que sea planificado, orquestado, parte de un complot, no estoy diciendo eso, pero es imposible o malintencionado considerar esto como un acto de una persona desequilibrada que aleatoriamente decide gatillar un arma y probablemente intentar matar a una dirigente, a una persona conocida. Es una cuestión completamente distinta. Fíjense que lo que estuvo muy cerca de ocurrir el día de ayer, si realmente se cometía el magnicidio, hubiera sido, no sé si, y le hablo no solo a ustedes, sino a los que nos están oyendo, no sé si cayeron en la cuenta de la situación en la que hoy estaríamos, institucional, política e históricamente. Así que hay que enmarcarlo y hay que ver en qué contexto ocurrió. El objetivo de lo de ayer aparentemente era terminar con la vida de la vicepresidenta, es decir, como también escuchaba a alguien presuntamente cercano a esta persona, el objetivo era deshacerse de la vicepresidenta. Yo no puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos hace poquito de parte de un exponente del sector judicial que también buscaba sacarla, correrla, erradicarla de la vida política, prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. Así que el paralelismo simple, sencillo y simbólicamente se trata de atentar o contra la vida o contra la participación política de la misma persona. Pensábamos que en Argentina la proscripción, la violencia política, la muerte por motivos políticos ya no existían más y sin embargo estamos escuchando hace días, podría decir hace meses, a determinados sectores de medios de comunicación, sectores de la sociedad con un discurso no solo de odio, sino que hemos visto, además de este hecho asociado con la muerte, hemos visto guillotinas, hemos visto horcas, hemos visto bolsas mortuorias. Así que no es producto de un desquiciado, es producto de un contexto. Y es ahí donde creo que tenemos que actuar. Me parece que cualquiera que se centre en el estado de salud mental de esta persona o en si la custodia reaccionó o no reaccionó, también es un hecho opinable, pero por supuesto que ese mismo día yo había estado en 9 de julio, había estado en diferentes localidades del interior, rodeado de un montón de gente, podría haber pasado lo mismo, si es por caso, por más atención que pongan quienes lo cuidan a uno y quienes lo custodian. La verdad que un hecho así es muy difícil de pensar que sea evitable, pero repito, más allá de las discusiones que pueda haber sobre esto, me parece un encuadre absolutamente equivocado y malintencionado, es decir, fue un hecho de desequilibrio mental y un descuido de la custodia de la vicepresidenta. Creo que estamos ante una cuestión distinta y por eso se está produciendo una movilización muy grande y por eso creo que la gran mayoría, la enorme mayoría de la dirigencia política de la Argentina lo está viendo de otra manera. Creo que esto tiene que conducir y es de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires un llamado a todos los políticos, a los representantes institucionales, a los representantes de trabajadores, de empresarios, de todas las organizaciones de la sociedad civil, a repudiar lo que ocurrió, a repudiarlo sin dobleces y sin grises, a repudiar lo que sucedió y también a replantearse de manera profunda y sincera lo que viene ocurriendo hace un tiempo con los discursos de odio, con la violencia a nivel político, comunicacional y judicial. El problema no es que se atente o se
apunte a una fuerza política, que es el peronismo, o a quien lo conduce. Me parece que el problema es que de esta manera no hay país absolutamente para nadie, porque no hay democracia posible con estos niveles de odio y de violencia. Muchas gracias. Buenas tardes, Marita Duarte de Radio Provincia. Y quería preguntarle, gobernador, si pensaron en alguna estrategia que incluya a todo el arco político para repensar seriamente cómo frenar los discursos de odio. Eso por un lado, y qué rol le atribuyen a los medios de comunicación en generar un caldo de cultivo, una exacerbación de estos discursos de odio. Sí, no, la convocatoria, miren, la convocatoria es amplia y lo acabo de decir, a todas las fuerzas políticas. Creo que tiene que haber una contundencia que escuchamos de algunos y de otros no, en repudiar y también en repensar, reflexionar y evaluar las propias acciones. Nosotros vamos hoy, bueno, con los gobernadores estamos convocando no solo la Liga, sino otros gobernadores, el día lunes en el Consejo Federal de Inversiones, es decir, que ya la convocatoria excede a lo que es la Liga misma, y de la misma manera se está haciendo hoy en la Casa Rosada diferentes... La palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando de la convocatoria a todas las fuerzas políticas a reflexionar, pero también habló del discurso de odio. A ver, Luis, ayúdame a pensar esto, porque lo vinculo directamente con lo que decía el presidente ayer en cadena nacional, ¿no? De desterrar cualquier discurso violento a nivel mediático y también de la sociedad misma, ¿no? De la ciudadanía. Sí. Sí, pero acá hay una contradicción, ¿no? ¿De qué lado está el discurso Claro, del odio? Digamos, porque, claro, se coloca el discurso del odio de un polo solamente. Si algo atentó contra la democracia, atenta contra la democracia, es la grieta, es la polarización, ¿no es cierto? Esto es lo que ha generado este contexto de violencia verbal y ayer un caso de violencia ya en los hechos, ¿no es cierto? Magnicidio casi. Digo, esto, como lo está tomando el gobierno, es un episodio más en la grieta. No es un episodio para resolver la grieta, porque se está acusando a los del otro lado, ¿no Claro, es cierto? pero a ver, es oficial, el presidente convocó para esta tarde, a las 4 de la tarde, lo están confirmando, a representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos. Bueno, ¿y dónde están los sectores políticos de la oposición, digamos? Porque ahí lo que tendrías que hacer es un balcón de la democracia, ¿no me parece? No, O sea, volvemos a lo que juntar a los planteabas propios. recién. Es una movilización de los propios, señalando a los otros, ¿no es cierto? Como si este hecho se enmarcara, digamos, en una estrategia política de la oposición, cuando la vicepresidenta estaba en el momento más débil, ¿no es cierto?, de su carrera política. Bueno, estaba Luis, siendo Patricia juzgada. Bullrich tuiteó algo que no tiene nada que ver con lo que tuiteó gran parte del arco político y es la dirigente más importante del partido Bueno, político más importante de la oposición. Claro, claro. Sí, pero pero, lo que a estoy ver, diciendo lo es que dice la Flores estrategia es del gobierno. La estrategia del gobierno es, ¿no? El discurso del odio es solamente de la oposición. Pero ¿dónde está ese discurso? Ese discurso está a los dos lados. Sí, pero vamos por O sea, partes. Ayer perdón. se daba la cadena nacional, La grieta iba a ser a las es 11 ¿no? de la noche, fue casi a la medianoche. El presidente hablaba del repudio, que debe ser unánime, Por supuesto. de todo el arco político y de la sociedad a lo que ocurrió. Mirá. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Esto es lo que tomó Patricia Bullrich para responderle de esta manera, ya pasada la medianoche, Flor. Decía, ¿no?, un tuit en el que se aleja, ¿no?, del repudio al ataque
y condena lo que dijo el presidente de la Nación. Claro, Patricia Bullrich no es cualquier dirigente política, es la titular del principal partido opositor, que es el PRO, y tuiteó: el presidente está jugando con fuego, que también es una metáfora poco feliz. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual, esto es a lo que respondía recién Axel Kicillof, en una jugada política lamentable, es lo que dice Patricia Bullrich. Yo no escuché que el presidente acusara a la oposición. Me parece que sí habló del mensaje de odio. Pero los mensajes del odio siempre están, ¿no?, calificando a la derecha, claro. ¿no? ¿Cierto? Digo, Ahora, la polarización es un taco que se baila a dos. Y los dos polos han jugado, digamos, a esto que es nocivo para la democracia, que va en contra del consenso, Yo estoy de va en contra de acuerdo la con vos. moderación, Lo que digo es ¿no es cierto? cuando- Y que a partir de ahora esto tendría que haber sido un acto, ¿no es cierto?, de unión de todas las fuerzas, y pedir a la dirigencia política que venga al balcón de la democracia. Yo coincido Me con parece eso, que no está pero haciendo eso el gobierno. cuando hay una víctima de un lugar, o Sí, una claro. posible... Vamos a No, llamar tremendo. víctima, aunque no A esté ver, Una terminado víctima el que es de drama. todos, porque es la vicepresidenta de todos. Por eso. ¿No es cierto? Entonces todos los sectores tendrían que estar siendo convocados por el gobierno en este momento, no el gobierno colocarse en una postura de víctima de un lado de la polarización. Este es el tema mío. La polarización es lo que mata a la sí, democracia. más allá de las opiniones, ¿no?, que todos podemos tener, y es lógico que tengamos, la realidad es que en el discurso premeditado de Alberto Fernández, que leyó con mucha prolijidad, de alguna manera elípticamente culpa a los medios de comunicación y a la oposición de tener un discurso de odio. Uno ¿Eso no puede es una opinión, preguntarse, Carlos? no digo, uno puede preguntarse si es el momento de culpar a la oposición y a los medios de comunicación de tener un discurso de odio, o es el momento de aprovechar esta tragedia para realmente llamar a la unión nacional. La plaza de hoy, veremos con el transcurso de las horas, es una plaza donde nos juntamos todos los argentinos más allá de las ideologías políticas, o es una plaza para apoyar nada más que a Cristina Fernández de Kirchner en esto que todos repudiamos en un contexto muy particular de Cristina, porque más allá de lo que pasó ayer, que todos repudiamos, nos parece un horror y ni siquiera amerita un análisis, hay una situación con Cristina ya desde hace algunos meses muy particular en la Argentina. Entonces, es momento de bajar un cambio, me parece, Eduardo, eso no hay y no duda. echarle más leña al fuego. De eso no hay ninguna duda.